Hola, hola, ¿están ahí? Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Bueno, ha habido un cambio en el sentido de que nosotros hemos mandado un programa de neumología y otro es el que está en el sílabus. Entonces, de preferencia, me gustaría que sigamos lo de neumología por ahora, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las manifestaciones pulmonares de enfermedades sistémicas. Esto estaba programado para la última semana de la rotación, pero por diferentes motivos lo vamos a adelantar y el que estaba programado de hoy de fibrosis lo vamos a tener al último. ¿Está bien? ¿Se escucha? Porque aquí hay bastante ruido. ¿Se escucha? Escucho, ¿Hola? doctor. ¿Sí se escucha? Ya, ok. Entonces, vamos a hacer como un resumen, pues, más que todo sobre esto, qué significa una enfermedad autoinmune y sobre todo, como el pulmón es un órgano bien vascularizado, entonces cualquier cosa que suceda a nivel de la circulación sistémica, o sea, arterial, venosa o linfática, cualquier cosa que entre por la circulación está implicado el pulmón. Porque el pulmón es un órgano bien vascularizado y todo llega al pulmón. Entonces, si hay una enfermedad sistémica autoinmune, el primer afectado va a ser el pulmón y el segundo afectado va a ser el riñón, porque son órganos bien vascularizados. Entonces, esa es la importancia del tema de hoy, de saber que, así como ustedes saben que hay enfermedades infecciosas, hay enfermedades neoplásicas, hay enfermedades vasculares, hay enfermedades inmunológicas, este tipo, hay enfermedades autoinmunes que se pueden manifestar y su primera manifestación va a ser en el pulmón. Y es una cosa importantísima porque tenemos que detectarlo a tiempo, porque estas enfermedades, cuando se detectan a tiempo, se puede dar un tratamiento, el paciente puede estar sin secuelas, pero cuando se detecta el último, ya el paciente hace secuelas, cicatrices crónicas y lleva a las enfermedades intersticiales, a la fibrosis pulmonar avanzada. Y ya un tratamiento antiinflamatorio no va a ser efectivo. Por eso es la importancia de este tema, de hacer un diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades. O sea, en neumología no solamente es tuberculosis, no solamente es cáncer, no solamente es derrame pleural, no solamente es asma, POC, también son esas enfermedades sistémicas autoinmunes que se manifiestan de diferentes maneras, como vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosa es autoinmunidad? O sea, ¿cómo es que cuál es el concepto de este tema de la autoinmunidad? El sistema inmune, o sea, nos ayuda para, digamos, combatir las infecciones, también el cáncer, o sea, algunas células diferentes que podamos tener. Pero el problema en la autoinmunidad es que el sistema va a mirar nuestros propios tejidos como extraños. O sea, es una cosa totalmente impensable, ¿no? El sistema inmune ve nuestras proteínas y lo va a reconocer como si fuera extraño. Entonces, esto va a provocar que el organismo genere una respuesta y esta respuesta va a ser generar anticuerpos y la respuesta va a ser tratar de destruir nuestros cuerpos extraños. O sea, eso es un sistema autoinmune normal, la destrucción de cuerpos extraños. Pero ¿qué pasa en este tipo de enfermedades? Que las proteínas propias del organismo se la ven como extraños. Algo como el sistema político peruano, todo el mundo pelea contra todo el mundo. O sea, no hay planes comunes, no hay un objetivo común que es llevar, digamos, al país a estar mejor. No, cada uno quiere llevar agua por su molino y lo reconoce al otro como si fuera un enemigo.
Entonces, igual, estas enfermedades de autoinmunidad, estas enfermedades que vamos a hablar acá, a uno en este momento, se, reco- se reconoce a las células, a las proteínas del cuerpo humano, pero como extraños. Y entra el sistema inmune a destruir a este sistema. Entonces, esa es la gravedad de nuestros, que tenemos frente a una enfermedad autoinmune. El sistema inmunológico reacciona contra los componentes del organismo, básicamente las proteínas, como si fueran sustancias extrañas, produciendo anticuerpos o mediante otro tipo de reacción. Y la reacción va a ser netamente una reacción inflamatoria severa, que va a ser progresiva y que se puede detectar a tiempo y se puede dar un tratamiento antiinflamatorio, ya sea con corticoides o inmunosupresores, y que pueden ser muy bien al paciente. Pero sin embargo, lamentablemente, todos pensamos en cáncer, todos pensamos en TBC, incluso hay muchos pacientes que le dan tratamiento para TBC sin el BK negativo. Entonces, pensamos en cualquier cosa menos una enfermedad autoinmune. Entonces, esa es la importancia de esta presentación. Entonces, para que se presente esta situación rarísima de que, digamos, eh, tratar de combatir nuestras propias células, hay una predisposición genética, ¿no? Hay solamente una predisposición, pero en realidad no se sabe el mecanismo exacto. Hay combinaciones de genes que producen un aumento del riesgo de desarrollar una patología autoinmune. Pero no solamente interviene la parte genética, sino factores ambientales, como son, por ejemplo, cambios hormonales, el tabaco, el alcohol, las infecciones, la alimentación, los trastornos alimenticios, el clima. El cambio climático es una cosa. Si bien el presidente Trump en Estados Unidos quiere negar ese tema del cambio climático, nosotros lo evidenciamos. Entonces, el cambio climático y la emisión de CO2 por las industrias más llevadas y también por una, un desdén con respecto a este sistema ambiental. Yo deseo que ustedes también sean ambientalistas. ¿Por qué? Porque el pulmón está en contacto con el medio ambiente. Y cualquier cosa que suceda en el medio ambiente va a alterar el tejido pulmonar. Entonces, tenemos esto, la enfermedad autoinmune, diagnóstico temprano, ¿no? Porque la complicación pulmonar es la causa más importante de enfermedad y muerte. Y si vemos estadios tempranos, podemos dar una terapia antiinflamatoria que puede mejorar al paciente. Pero cuando ya avanza la enfermedad, conduce a la fibrosis. El pulmón se pone duro, las secuelas se quedan, no hay mejoría. Va a ser difícil de tratar y peor el pronóstico. Entonces hay que controlar y monitorear la función pulmonar para evaluar adecuadamente al paciente. Entonces, para estas enfermedades, productos de estas enfermedades autoinmunes han provocado un compromiso respiratorio importante y se han agrupado en lo que denominamos una enfermedad sistémica autoinmune. Esa enfermedad sistémica autoinmune, esto es en castellano. La enfermedad sistémica autoinmune es un grupo heterogéneo de enfermedades que comprometen el sistema respiratorio. ¿Y cómo lo van a comprometer? Compromete casi todo. Hay manifestaciones pleurales, manifestaciones pulmonares, también el tracto respiratorio, la vía aérea, los alveolos, los vasos sanguíneos, la pleura. Es decir, todo el sistema respiratorio está tomado, puede tomar. Y las complicaciones pulmonares, ¿no? La, es la primera manifestación de una enfermedad autoinmune. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene un compromiso de vía aérea o de alveolo, hay que pensar que la primera causa podría ser también esta enfermedad sistémica autoinmune. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de enfermedades. Entonces, no hay una autotolerancia, ¿no? Entonces va a fracasar los mecanismos normales de autotolerancia. Los macrófagos, los linfocitos, que son la clave, digamos, de una respuesta inmune, ¿no? Se van a alterar.
Entonces, esta enfermedad sistémica autoinmune va a depender de la activación inapropiada de las células CD4 y las células B, que son los responsables de los autoanticuerpos patogénicos. O sea, va a haber anticuerpos, o sea, anticuerpos contra uno mismo. Es una cuestión paradójica, pero existe, ¿no? Los más afectados son la pleura, el parénquima pulmonar y la vía aérea. Dentro de todas las enfermedades sistémicas autoinmunes, una de las cosas más, digamos, más frecuentes que hemos visto son el lupus eritematoso sistémico. Hay una combinación básicamente de inflamación. Fibrosis es poco, porque el lupus felizmente es una enfermedad que muy poco llega hacia la fibrosis pulmonar o el EPIT. En cambio, la artritis, la esclerodermia, esos sí están directamente ligados con un EPIT, con una enfermedad pulmonar intersticial difusa. En cambio, el lupus, felizmente no. El lupus está relacionado básicamente con otras cosas, ¿no? Entonces, el sistema pulmonar es vulnerable a la injuria que provocan los autoanticuerpos y afecta básicamente en el lupus la pleura, la vasculatura pulmonar, el parénquima pulmonar. Y es más frecuente el derrame pleural, que puede ser uni o bilateral. Y también puede haber derrame pericárdico como primera manifestación de esta enfermedad de lupus eritematoso sistémico. O sea, no necesariamente vamos a encontrar un paciente con las manifestaciones de lupus, como es el paciente que estamos viendo en la figura, sino va a poder ser con manifestaciones de afección pleural, la vasculatura pulmonar o el parénquima pulmonar. Entonces, ahí uno de nuestros diagnósticos diferenciales va a ser lupus. También tenemos las anormalidades en el parénquima pulmonar, neumonía, bacterias o infecciones oportunistas. Y hay una cosa importantísima que vamos a hablar más tardecito sobre la hemorragia pulmonar, que es otra cosa característica de este grupo de enfermedades. Cuando hay fibrosis, que es muy poco, compromete el pulmón periférico y los lóbulos inferiores. Otras manifestaciones del lupus son la disfunción diafragmática y el edema pulmonar, ¿no? Hay disminución del volumen pulmonar en pacientes con lupus y disnea progresiva. Por eso, en estos pacientes es importante, todo paciente que tiene una enfermedad eh, de disnea, tos, compromiso intersticial pulmonar, hay que hacer siempre un examen de volúmenes pulmonares en la pletismografía y un examen de espirometría para ver la capacidad vital forzada. Y ahí ya podemos iniciar básicamente alguna posibilidad de que el paciente puede estar presentando esta enfermedad. Y hacer el diagnóstico del lupus, que ustedes ya lo han aprendido seguro en su rotación de reumatología, con todos los exámenes auxiliares que en el momento están y que generalmente es un panel reumatológico, donde ahí se tiene que ver cuáles son, digamos, qué pedir, qué solicitar en cuanto a enfermedades reumatológicas y básicamente. Pero la artritis es una enfermedad más común y más comúnmente también puede presentar enfermedades, compromiso pleuropulmonar. Y su manifestación más importante es la artritis reumatoide, que puede ser bilateral o persistir muchas veces. La característica del líquido pleural en la artritis es que la glucosa baja. Cuando ustedes tienen un derrame pleural, no solamente tienen que tener una sospecha clínica, radiográfica, tomográfica, ecográfica, sino también básicamente tener el líquido pleural acá en la mano, en un vasito, un frasquito, a través de la toracocentesis. Y el primer examen que deben hacer en el líquido pleural es un examen de citoquímico para ver cómo están las características bioquímicas del líquido pleural. Si la glucosa es baja en este líquido pleural, siempre pensar en un empiema, o sea, una infección. Pero si un líquido clarito, exudativo, claro, entonces no huele, entonces no es empiema. Y si la glucosa está baja, es una primera posibilidad que pueda tener un paciente.
Es una buena pregunta de examen esto, ¿no? ¿Qué hallazgo podemos obtener en el líquido pleural de un paciente con artritis reumatoide? Los nódulos también reumatoideos pueden presentarte durante y después de la artritis. Pero lo más importante es la enfermedad pulmonar intersticial, que se presenta básicamente en pacientes con nódulos subcutáneos. Pero cuando hay enfermedad intersticial y cuando hay nódulos subcutáneos, que son estos, ya el pronóstico es malo. Otra de las cosas importantes en artritis reumatoide severa es la vasculitis pulmonar. Y no se olviden que también tiene incidencia en bronquitis y bronquiectasis. Entonces, ese es el compromiso de pacientes con artritis reumatoide. El diagnóstico, lógicamente, de artritis no solamente es clínico, sino a través de todas unas manifestaciones del panel reumatológico que vamos a pedir en pacientes con artritis. Viene un paciente que ya tiene una manifestación de eh, panalización leve, pero se está formando la panalización en pacientes con artritis reumatoide. Otra enfermedad importantísima es la esclerodermia, ¿no? Porque la esclerodermia no solamente se manifiesta a través de los dedos en salchicha, el síndrome de Raynaud, ¿no? Sino también las manifestaciones pulmonares, ¿no? Entonces es una enfermedad que puede ser silenciosa, pero sin embargo ya se manifiesta cuando hay daño orgánico severo. Enfermedad restrictiva porque es la que más empieza con fibrosis intersticial, ¿no? Hay incremento de macrófagos, neutrófilos, linfocitos que invaden al pulmón y tienen un patrón histológico de neumonía intersticial usual. La característica de la neumonía intersticial usual en la tomografía, que vamos a ver más tardecito, es eh, una imagen en vidrio esmerilado. A diferencia de la artritis reumatoide, en la cual básicamente hay eh, panalización, o sea, panal de abejas. En cambio, en esclerosis sistémica, más hay el componente NEW, que es el vidrio esmerilado. También importante la importancia que tiene la prevalencia de cáncer en este grupo de pacientes que tienen tres cosas. Tienen esclerodermia, tienen fibrosis pulmonar y encima asociado a un cáncer. O sea, peor no podría ir el paciente. Y aumentando más a las características de este paciente es la neumonía aspirativa. Bien, este paciente, por ejemplo, ¿por qué? Porque en este grupo de pacientes hay disfunción esofágica. Entonces puede haber microaspiraciones, no solamente alimenticias, sino también de secreciones de la boca. Y esto puede provocar una neumonía aspirativa, una complicación más de la esclerosis sistémica. Miren la esclerodermia, hay compromisos, puede haber mixtos también. Acá hay bronquiectasias, acá tenemos panalización y también un poquito de vidrio esmerilado. Entonces, no se olviden la esclerodermia y fibrosis pulmonar, que es una cosa bien, bien cercana. Esta fibrosis todavía no hay una explicación de cómo se realmente el daño pulmonar que se provoca básicamente porque debido a la activación de una coagulación, una cascada de la coagulación y activación de fibroblastos que va a conducir a la fibrosis del parénquima pulmonar. O sea, esa es una cosa importante. Todo lo que es fibrosis tiene que ver con el parénquima, el tejido pulmonar, el intersticio pulmonar. O sea, entre alveolo y alveolo se forman una serie de fibroblastos que van a poner el pulmón blanco. Es una cosa seria la fibrosis. Otras enfermedades importantes, la polimiositis y dermatomiositis, que es lo que provoca, ¿no? Básicamente compromiso muscular. No compromete pleura ni vía aérea, pero es importante la neumonía aspirativa porque hay debilidad muscular faríngea. Entonces ustedes cuando tengan un paciente con neumonía aspirativa, piensen en esclerodermia, piensen en polimiositis, ¿ya?
Entonces siempre es importante tener en cuenta. Y también el compromiso diafragmático, ¿no? Como no hay adecuada contracción muscular, ¿no? Se eleva los diafragmas, reducen los volúmenes pulmonares, hay atelectasias basales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también una fibrosis intersticial compromete las bases pulmonares, como está mostrando en la figura. Entonces no se olviden polimiositis y dermatitis. Una de las enfermedades que se ha presentado cada vez mayor es el síndrome de Sjögren, ¿no? Compromete las glándulas exocrinas, la vía aérea superior. Hay una sequedad no solamente de la mucosa nasal o ocular, sino también de los... Produce fibrosis pulmonar, comprometiendo los lóbulos inferiores. Puede producir también derrame pleural y fibrosis con neumonía intersticial linfoide. O sea, no se olviden que esta enfermedad también puede provocar compromiso pulmonar. Pero hay otras enfermedades que ustedes ya lo han visto según la reumatología, es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Esta enfermedad sistémica autoinmune, este es las siglas en inglés, trastorno generalizado del tejido conectivo, presencia o alto título de anticuerpos. No es necesario conocer esto. Hay disminución del test de monóxido de carbono, ¿no? O sea, es una cosa importante en este grupo de enfermedades intersticiales. Espirometría, volúmenes pulmonares para ver la capacidad pulmonar total. No, espirometría para ver la capacidad vital. Pletismografía, volúmenes pulmonares para ver la capacidad pulmonar total. Y el test de difusión de monóxido de carbono que nos va a indicar qué porcentaje de pulmón está funcionando. Todo esto se debe hacer en un paciente que tenemos como enfermedad restrictiva pulmonar. Esta enfermedad tiene elevados complejos inmunes, provocan daño en la membrana alveolo-capilar y de la injuria del tejido. Por eso que se forma la fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Estábamos hablando de vasculitis, y una de las vasculitis más importantes que tenemos, esta es la granulomatosis con poliangeitis, antiguamente llamada granulomatosis de Wegener, ¿no? Nódulos pulmonares en paciente asintomático, severamente comprometido, que puede llegar a una hemorragia. Es un paciente crónico. Estas imágenes de ruptura del paladar y compromiso en la nariz son imágenes avanzadas ya de enfermedad. Paciente que tiene tos crónica, imágenes pulmonares bilaterales, incluso se le han dado tratamiento para TBC con BK negativo, erróneamente, y el paciente sigue mal, múltiples nódulos, incluso los nódulos se pueden cavitar, como este caso, por ejemplo, vean, nódulos pulmonares que se cavitan, hacen niveles, hacen el diagnóstico de absceso pulmonar, le dan tratamiento con antibióticos, el paciente no mejora, es decir, una calamidad. Y pasan los meses, más 5 meses, 6 meses, 8 meses, y alguien más astuto le encuentra una lesión, ya sea en la nariz, le encuentra una lesión en el labio o en las manos, una lesión vascular, hace una biopsia y se encuentra que es una enfermedad de tipo de granulomatosis con poliangeitis. Este tipo de pacientes se va a beneficiar con tratamiento esteroideo y inmunosupresores. Otras enfermedades también de tipo vasculitis son la enfermedad de Church-Strauss. Se compromete el pulmón, ¿no? Más del 90% tiene historia de asma, es un aporte importante. Ahora, no van a pensar en todos los pacientes que tienen asma, hay que pedir exámenes para Church-Strauss, pero siempre pensar, sobre todo en aquellos que no mejoran. Hay angeitis, vasculitis granulomatosa necrotizante en pacientes con asma. Tienen eosinofilia, fiebre, rinitis alérgica. Tienen nódulos, pero sin cavitación, a diferencia del anterior. Hay una fase alérgica que dura meses a varios años
ya pues ya hay una infiltración tisular de eosinófilos y la fase de vasculitis afecta a la piel, corazón y pulmones. Una afectación sistémica. Miren cómo es la afectación ya, ¿no? A nivel de la piel, una biopsia de esta lesión nos va a llegar a diagnóstico. Por eso, estas enfermedades vasculares, estas enfermedades inmunológicas se detectan básicamente con la biopsia. Y las biopsias tienen que ser del sitio más cercano, más accesible, en este caso del piel, donde vamos a encontrar un compromiso eosinófilo importante. Eosinófilo. Miren, un compromiso eosinófilo del área donde está la biopsia. Hay asma, eosinofilia mayor del 10%, neuropatía vasculítica, infiltrados pulmonares, miositis, mialgias, artralgias, fiebre, pérdida de peso, o sea, manifestaciones generales que nadie podía pensar. Pero una biopsia es característica. Nosotros debemos acostumbrarnos a biopsiar todo. Todo lo que se pueda biopsiar se debe biopsiar para llegar a un diagnóstico definitivo. Hay infiltrados pulmonares periféricos, hay que hacer una tomografía, inflamación del medio merilado, broncofidoscopía para lavado bronquialveolar, donde va a encontrar una eosinofila marcada. La biopsia, como les he dicho, puede ser de la piel, del riñón, del pulmón. Lo que vamos a ver, lo que hemos visto, infiltración eosinofílica en los tejidos. Corticoides y ciclofosfamida, pues, va a ser totalmente importantísimo. También se da cotrimoxazol profiláctico. Entonces, buen pronóstico es una enfermedad localizada en pulmón si hay buena respuesta a esteroides, pero hay que tener en cuenta que también puede afectar al riñón y ahí sí puede llegar hasta la insuficiencia renal crónica. Hay enfermedades de vasos pequeños asociados a complejos inmunes, que es la enfermedad de Bush-Patch. Hay depósitos lineales de inmunoglobulina G en la base de la membrana de los alveolos y los glomérulos. ¿Cuál es lo más importante de esto? Detectar estos anticuerpos antimembrana glomerular basal en sangre. O sea, los diagnósticos son cada vez más posibles. Antes ni habíamos posibilidad de detectar estos anticuerpos. Hay que tener en cuenta que provocan hemorragia alveolar, glomerulonefritis. Y el paciente presenta hemoptisis en 80-90%. Hay una cosa importante, hemorragia alveolar y glomerulonefritis. O sea, este grupo de enfermedades no solamente afecta al pulmón, sino afecta al riñón. Y esto hace lo que llama el síndrome pulmón-riñón. Cuando afectan estas enfermedades de pulmón-riñón, siempre hay que pensar en este grupo de enfermedades. No se olviden que siempre debe pedir un examen de orina a estos pacientes. Hay que pedir el examen de orina. Y una hematuria en orina nos puede orientar a este grupo de enfermedades. ¿Cuántos pacientes hemos visto que solamente con un examen simple de orina hemos llegado a un diagnóstico? Esta enfermedad de Bush-Patch y otras compromete pulmón y el riñón, hemorragia difusa alveolar, glomerulonefritis, anticuerpos antimembrana basal glomerular circulante. Eso es lo que debemos detectar. Pacientes con hemoptisis. Hay una consolidación bilateral y el diagnóstico es con la detección de anticuerpos antimembrana glomerular basal para su diagnóstico. Viene un glomérulo sano y una glomerulonefritis y una eh, gran proliferación de anticuerpos y daño de complemento. Hay una membrana basal y eso puede provocar una alteración. Un ratito, me dejan un momentito, vamos a hablar sobre hemorragia alveolar difusa. Un segundito. Neumonía de pulmones. Ya, listo. Entonces la hemorragia alveolar difusa. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha?
¿Están ahí o todavía? Sí, doctor, sí se escucha. Y doctor, si se le escucha. La hemorragia alveolar, o sea, miren cómo las imágenes, ¿no? Alveolares. No se olviden que en la placa de pulmones siempre vemos imágenes nada más, no vemos TBC, no vemos cáncer, son imágenes. Y las imágenes pueden ser infiltrados, puede ser nódulos, puede ser masas, puede ser infiltrado alveolar, como estamos viendo, infiltrado alveolar. El sangrado de los alveolos es a menudo una característica de vasculitis de estos vasos. O sea, hay sangrado, pero ese sangrado se va a los alveolos. Esta sangre tiende a permanecer en los pulmones y no es expectorada porque ella está encapsulada en los alveolos. Entonces la insuficiencia respiratoria de este paciente es severa. Pacientes ya ameritan ir a cuidados intensivos y hacer una ventilación mecánica. Hay disnea lentamente progresiva, hemoptisis, ¿no? Entonces no se olvide el soporte ventilatorio en este tipo de pacientes. Entonces, paciente con consolidado, disnea, severa, que va a cuidados intensivos, siempre piensen que ha tenido una enfermedad autoinmune o una vasculitis pulmonar que le puede haber llevado a esta enfermedad. Y hemoptisis, descoloración brusca, disnea, tos, artralgias, mialgias, sinusitis, vasculitis, cualquier cosa que la vayan en la piel nos va a ayudar un diagnóstico. Ya desde el día de ayer o de anteayer le estoy diciendo que el médico tiene que ser bien mirón, pero en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, ahora no me ha afeitado ni mi barba, pero no tengo lesiones ni erupciones. Cualquier lesión o erupción diferente a lo normal tiene que ser biopsiado. También hay episcleritis, úlcera corneal. Entonces, todo es lo que nos lleva, es la imagen anatomopatológica del compromiso del sangrado dentro del alveolo, un compromiso de insuficiencia respiratoria severa. ¿Qué provoca estas imágenes alveolares? Provoca enfermedad de Busch-Pachu, característica, la granulomatosis con poliangeitis, que es lo que antiguamente llamamos entonces de Wegener, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, poliangeitis, esclerosis sistémica progresiva y poliarteritis. Entonces, la segunda pregunta del examen es, señale usted cuáles presentan hemorragia alveolar, excepto, vamos a poner acá todo esto, vamos a poner excepto TBC, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Neumonía no provoca eso. Una EPIT no provoca, un EPOC no provoca esto. Entonces, ya se olviden, hemorragia alveolar difusa, piensen en Busch-Pachu, entonces de Wegener, lupus, artritis, poliangeitis microscópica, esclerosis sistémica, ¿ya? La prueba siempre debemos pedir una placa de tórax para saber si hay invitados pulmonares, hemorragia alveolar, una tomografía, un hemograma simple, donde hay PCR, BCG, un análisis de gases en sangre, el ANCA, no se olviden, porque es diagnóstico, por ejemplo, del ANCA-C en la gramatosis de Wegener, aunque ANCA-P es positivo el 5 a 10%, examen de orina, no dejo de. Nosotros los neumólogos nos hemos acostumbrado a placa de pulmones, tomografía, ecografía, etcétera. Pero un simple examen de orina no puede orientar a que estamos en un síndrome pulmonar. Prueba de función pulmonar, radiografía de senos paranasales, es una cosa importante porque el Wegener también presenta sinusitis y las biopsias. No me canso en repetir, biopsia de piel, biopsia de nariz, biopsia renal, y al final, si es posible, una biopsia pulmonar, ya sea a través de la broncoscopía o a través de una biopsia directa con aguja al pulmón. Ya vamos a terminar, que estamos en un ambiente medio hostil, que estamos en un consultorio que tienen que entrar, hay una bulla afuera, toda una desgracia. Si alguien puede tomar una foto para ver cómo sale me lo manda al WhatsApp, ¿ya? Para ver cómo sale esta imagen. Anemia, dice. ¿Cómo sé que mi hijo tiene anemia? Ahí sale en la pantalla.
¿Se ve? Sí, Hola, un hola, poco se está. ve, doctor. ¿No se ve? ¿O se ve Sí o se no ve se un ve? poco. Ya, ya. Mándenme una foto. Es la primera vez que hablo en esta sala. Ya, espondilitis anquilosante. El compromiso pulmonar se encuentra en el 50-85% de los pacientes. O sea, también provoca compromiso pulmonar. Pero tiene manifestación alta, arriba, apical. Hay enfisema, bronquiectasias, engrosamiento pulmonar. Antes le decían a todo, le decían TBC. Eso ha habido muchos diagnósticos equivocados. Restricción de la caja torácica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá hay un resumen de lo que hemos estado hablando y los hallazgos en tomografía. Es una cosa muy rápida, nada más. En la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En la enfermedad intersticial, hay una característica que es la característica anatomopatológica es la neumonía intersticial usual, que es lo que conocemos es NEW, neumonía intersticial usual, NEW en castellano. Y la característica básica es el panal de abejas. En cambio, en estenosis, esclerosis sistémica, esclerodermia, no solamente va a haber esto, sino lo más importante es neumonía intersticial no específica y que se caracteriza por manifestaciones de panalización, ground glass, vidrio esmerilado, vidrio esmerilado. Es diferente a la fibrosis pulmonar idiopática. En artritis reumatoide puede haber también panalización, puede haber ambas cosas, panalización y eh, vidrio esmerilado. En polimiositis puede hacer lo mismo, igual, combinación. En Sjögren también puede haber combinación de ambas cosas. En lupus, básicamente, como es muy leve el compromiso, digamos intersticial, cuando hay manifestación intersticial, se presenta como una neumonía intersticial aguda, donde hay opacidades en vidrio esmerilado. Enfermedad mixta de tejido conectivo, hay también opacidades en vidrio esmerilado. O sea, la gran mayoría de nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes, o enfermedades inmunológicas, enfermedades tipo reumatológicas, se presentan con manifestaciones en vidrio esmerilado. Pero cuando hay panalización, o sea, imágenes en panal de abejas, siempre empiecen en la fibrosis pulmonar idiopática, que es completamente diferente, porque esto no va a responder a corticoides, por más que hay muchos pacientes que le dan corticoides. ¿Ven estas imágenes? Estas son imágenes de vidrio esmerilado. Y estas son imágenes de panalización. Son imágenes gruesas, ¿ya? Panal de abejas. Hay una cosa importantísima que podíamos hablar ya en estos últimos momentos. Es un paciente que presentamos hace 2 o 3 años en un conversatorio clínico patológico. No sé quién le toca ahora el conversatorio clínico patológico. Una señora de 66 años con una placa normal previa y sin embargo hace tos, disnea, un poco de fiebre, compromiso del estado general, estas imágenes de consolidación. Miren estos. Y posteriormente le hacen exámenes, broncoscopía, lavados, todo sale negativo, le dan su tratamiento antibiótico, pero sin embargo los pacientes siguen manifestándose. Y lo peor de todo, hacen el otro lado también lesiones, compromisos bilaterales. Hay progresión de las enfermedades. Y también hay lo que se llama migración, o sea, migra. Pero la paciente nunca ha tenido, a pesar de estas imágenes, nunca tuvo una insuficiencia respiratoria. Miren la tomografía, como estas imágenes de vidrio esmerilado aquí, hay una imagen de consolidación acá, o sea, un compromiso mixto de las enfermedades. Y finalmente comienza a presentar ya, esto es más clarito, vidrio esmerilado aquí y consolidación aquí. En una paciente que no tiene disnea, pero sí tiene tos.
Entonces se hace una biopsia pulmonar y la biopsia pulmonar se encuentra esta imagen que se llama cuerpos de Mason, ¿ya? Cuerpos de Mason, que es característica de una enfermedad. Miren, cuerpos de Mason, que es característica de una entidad que se llama neumonía organizada criptogénica, una enfermedad idiopática, inflamatoria, fibrótica, involucra bronquios, cristales, ductos alveolares, alveolos peribronquiales, produce un patrón pulmonar restrictivo. Es una enfermedad, lo que antes se llamaba neumonía BUB, neumonía organizada, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Ahora se llama neumonía organizada criptogénica. Es importante esto, ¿por qué? Porque el paciente mejora. Mira, ¿con qué ha mejorado? Esta es la placa con 5 meses de tratamiento con corticoides, o sea, con antiinflamatorios. Una enfermedad inflamatoria siempre va a mejorar con antiinflamatorios. El asma es una enfermedad inflamatoria, mejora con antiinflamatorios, básicamente corticoides por vía inhalatoria. Esta enfermedad del COP, que es antes se llamaba bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, es una enfermedad inflamatoria que mejora con corticoides. Y ahí está la evidencia de la placa redonda. Entonces, en conclusión, las enfermedades sistémicas autoinmunes pueden causar una gran variedad de anormalidades pulmonares, ¿no? Y las manifestaciones pulmonares de estas enfermedades pueden ser pleura, fibrosis pulmonar, debilidad diafragmática, neumonía aspirativa, neumonía organizada criptogénica, ese es el último caso, y bronquiectasis. Artritis reumatoide y el lupus eritematoso son las causas más comunes de enfermedades inmunológicas que afectan a la cavidad pulmonar, o sea, que provocan derrame pulmonar. Ya saben que una de las preguntas es el artritis reumatoide en cuanto a la glucosa baja. La enfermedad pulmonar intersticial es cada vez más frecuente y es una serie de complicaciones de estas enfermedades sistémicas autoinmunes. Por eso, cuando nosotros vemos a un paciente que le dimos, es una fibrosis. Ahora, cuando decimos fibrosis, es decir, es un paciente que tiene, es como decir fiebre. O sea, no sabemos la causa de la fiebre. Igual, la fibrosis puede ser por múltiples causas. Y una de las causas son estas enfermedades sistémicas autoinmunes. Esta es una foto del grupo que presentamos hace 3 años en el conversatorio clínico patológico. Y fue un casazo, y fue muy bien presentado. No sé si este año nos toca, y si es así, me gustaría ir ya preparando el tema. Muy bien, muchas gracias por su presencia y estaremos en contacto en cualquier momento. Disculpe las incomodidades, pero he tenido que improvisar en este sitio. ¿Está todo bien? ¿Se escucha ahí? Sí, doctor, gracias. Muy bien, entonces nos seguimos viendo el día de mañana, jueves. Estaré allá en el Hospital Revalliati 8:30. Y nos vemos, cuídense. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Nos estamos viendo. Buenas tardes. Chao, hasta luego.